Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 3 hablando de programas numéricos simples. Vamos a hablar de un tema final en esta unidad, tema un poco aislado, pero de todas formas complementario y que es importante. Vamos a hablar de los números de punto flotante. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 hablamos del sistema numérico binario. Aprendimos cómo con base en unos y ceros podemos representar los números decimales, que es con los que estamos habituados a trabajar y a hacer los cálculos. Pero solamente vimos cómo hacerlo para números enteros. Nunca nos planteamos, bueno, cómo representaríamos en binario, en el sistema binario, un número que no es entero, un número real, el 7.3. ¿Cómo podemos hacer esa representación? Entonces vamos a hablar de eso en esta diapositiva por unos minutos. Esa representación es un poco más compleja y los lenguajes por eso hacen una separación entre los enteros y los reales. Ya hemos visto en los tipos de datos en Python que existe el int, ¿cierto? Y también hemos visto que existe el float. La palabra int claramente pues viene de integer en inglés, de entero, y la palabra float, que es un poco al principio más, digamos, extraño, float, que quiere decir flotar, viene de números de punto flotante. El punto flotante es un formato, una manera, una codificación de representar números reales con números binarios. Vamos a ver más o menos cómo funciona entonces ese formato, esa codificación. Miremos este número que tenemos acá, el número 3.764. Sobre ese número podemos observar que yo también podría representarlo como el número 3764 multiplicado por 10 a la menos 3 o dividido por 1000, ¿cierto? Porque simplemente lo que estoy haciendo es, al dividir por 1000, pues corriendo el puntico o la coma que hay acá, 3 lugares hacia la izquierda, para generar el mismo número que teníamos originalmente. Entonces, de esa observación es que parte el formato y la codificación de los números de punto flotante. De observar que cuando yo tengo un número real, yo lo que tengo es unas cifras que vamos a llamar significativas, o sea, el 3, el 7, el 6 y el 4 en este caso, y tengo una ubicación donde va la coma, que marca cuáles cifras construyen la parte entera y cuáles cifras construyen la parte decimal del número. Entonces, esas cifras o dígitos significativos, en este caso, pues son estos 4. Y lo otro que es importante para yo saber qué número es el que estoy codificando es la posición de la coma, como les acabo de decir. Para saber dónde va esa coma, yo siempre puedo representar eso con base en potencias de 10, ¿cierto? Entonces, si yo digo 10 a la menos 3, yo sé que estoy hablando del 3.764. Si yo dijera 10 a la menos 2, entonces ya estoy hablando del 37.64. Pero miren ustedes que siempre va a ser 10 a la algo, entonces 10 es un número que está fijo, yo no tengo que codificarlo en el número. Yo lo que tengo que codificar es el menos 3. Entonces, estos son los dos campos de la información relevante cuando yo voy a almacenar un número real: los dígitos significativos y el exponente. ¿Cómo haríamos esto en binario? Veamos un ejemplo basado en otro número, un numerito más fácil para poderlo mostrar. Ahora lo que queremos hacer es representar en binario el número 0.625. Entonces, podemos observar sobre ese número que el número 0.625 también lo puedo representar como 5 octavos, 5 sobre 8. Y 5 sobre 8 es también 5 por 2 a la menos 3. ¿Por qué llegué a esa representación? ¿Qué era lo que estaba buscando? Yo lo que estaba buscando era encontrar un número que al multiplicarlo por 2 a la algo me llevara al número original, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo podría simplemente almacenar
este número, el 5, y almacenar esta potencia. Ya como vamos a trabajarlos en binario, entonces ya yo voy a buscar que la base sea el 2. ¿Cómo represento entonces el 0.625 en binario? Entonces tengo que representar el 5, que si recuerdan bien sería 101, número 5, y el número 3, que sería 11. Listo. Esta sería la forma como con un formato de punto flotante simple podríamos almacenar el número 0.625. Veamos la importancia de este tema de los números de punto flotante en un código muy sencillo que nos muestra cómo podemos llegar a obtener resultados inesperados. Miremos aquí, tenemos un código en el que se le da a la variable x el valor 0.0, es decir, estamos diciendo es una variable float, y tenemos un ciclo for en el que la variable i toma valores en el rango 10, es decir, de 0 a 9. El primer valor que toma es el 0 y luego el 1, el 2 y así hasta el 9. Pero lo importante en este caso es que es un ciclo que se repite 10 veces, ¿cierto? De 0 a 9. ¿Qué hace en cada iteración el ciclo? Lo que vamos a hacer es sumarle a x 0.1. Entonces, si arrancamos en 0.0 y le sumamos 10 veces 0.1, ¿cuál debería ser el valor final de x? Pues naturalmente el valor final esperado es 1, ¿cierto? 0.1 más 0.1 más 0.1, 10 veces, pues nos va a dar 1. Entonces aquí, pues de manera un poco curiosa, estamos preguntando al final, ¿ese valor de x final es 1? Ah, bueno, si es 1, entonces ponemos un mensaje que decimos x es 1. De lo contrario, ponemos un mensaje que dice x no es 1. ¿Qué pasa si yo ejecuto este código? Si ejecuto este código, el mensaje que vamos a ver en pantalla va a ser este. Vamos a ver este mensaje. Vamos a ver que x no es 1. ¿Y por qué x no es 1? Por un problema muy, digamos, básico, pero que a veces es complicado de entender. Y es que el número 0.1, a diferencia del número 0.625, no es un número que yo pueda representar fácilmente con una base de 2, como lo hicimos acá. Estos bits que ustedes vieron acá nos permite almacenar de manera exacta el número 0.625. Pero piensen ustedes en lo siguiente, ¿cuántos números reales hay? Por ejemplo, entre el número 1 y el 2, ¿cuántos números reales hay? Infinitos, ¿cierto? Tenemos infinitos números reales. Por lo tanto, si yo tengo solamente una cantidad finita de bits, como en este caso, pues que tengo 5 bits, pues es imposible representar todos los números reales. No importa cuántos bits tenga yo, pueden ser 5 como en este caso, o 64 como es la realidad en los computadores de hoy en día, es imposible representar exactamente todos los números reales. Entonces, si uno coge un número real al azar, como en este caso, pues escogimos el 0.1 y trata de representarlo con 64 bits, se va a dar cuenta que es imposible. Lo que yo puedo hacer con 64 bits es representar un número muy cercano al 0.1. Por lo tanto, cuando uno hace la suma de ese número muy cercano al 0.1 10 veces, pues no me va a dar exactamente 1, me va a dar algo muy cercano a 1. En la mayoría de los programas esto no es un problema. Tener el valor 1 o tener el valor 0.999999, pues no va a significar una diferencia, pero eso depende de cada aplicación, entonces es un tema delicado. ¿Cómo representamos 0.1 en punto flotante binario? Perdón, si tuviéramos solamente 4 bits para representarlo, los bits serían estos, 11 y 101. Este 11 representa el 3 y este 101 representa el 5, de 2 a la 5, que es 32.
3 sobre 32 me da 0.09375. Miren que es un número muy cercano al 0.1, pero no es 0.1. Si me dicen, bueno, tranquilo, utilice 5 bits entonces para representar 0.1, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Lo mejor que uno puede hacer es coger estos bits. Cuando hablamos de 4 bits, hago referencia a los 4 bits que representan los dígitos significativos. Miren, aquí hay 4 y aquí hay 5. Entonces puedo coger y decir 25 dividido 256 y eso me va a dar 0.0976. Miren que esto, ¿cierto? Ya se acerca más al 0.1, pero todavía no es 0.1. Ahora, si a mí me dan 53 bits para los dígitos significativos, como es la realidad en un computador hoy en día, entonces estos son los 53 bits que yo escogería. No estamos contando cómo, pero a eso llegaríamos. Y eso me permitiría representar el siguiente número, 0.100000, un montón de ceros, pero siguen otros dígitos, ¿cierto? Esto me muestra que este ya es un número mucho más cercano que estos dos, mucho más cercano al 0.1, pero sigue sin ser el 0.1. ¿Qué debe hacer uno en un programa que maneja números de punto flotante y en el cual, digamos, la precisión de esos números es importante o quiero, digamos, tenerla en cuenta? Entonces, esta comparación que hicimos acá de preguntarnos si el valor de x es igual, es decir, idéntico a 1.0, digamos que uno no puede esperar que sea idéntico. ¿Cuál es la comparación que uno debe hacer en ese caso? Uno debe preguntarse si la diferencia entre x y 1.0 es menor que un número arbitrario que uno escoja, ¿cierto? Este número depende de para qué estoy utilizando yo ese programa, para diseñar quizás un microscopio en el que estamos hablando de micrómetros, de nanómetros, o estoy usando este programa para calcular el ancho de una viga en un puente en el que los micrómetros no importan, importan los centímetros o los metros. ¿Listo? Entonces es importante, no se les olvide, cuando trabajen programas con números de punto flotante, tener muy en cuenta cuál es la precisión que a ustedes les interesa.